¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarle a todos. Buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta clase el día de hoy y de paso, pues una lástima todo lo que pasó con esto y el retraso que tuvimos en el curso. Pues gracias a Dios ya mi recuperación está por lo menos a un porcentaje bastante alto para que yo pueda ya retomar esto. Sin embargo, tengo todavía algunas dificultades para la movilidad de la boca como tal. Vamos a recapitular no solamente la clase que debería tocar el día de hoy, sino parte de los temas que hemos visto en las sesiones anteriores. Y trataremos de explicar a la manera posible, lo más sencillo, la prueba que vamos a tener. De hecho, si nos da chance, vamos a tener una prueba muy sencilla. Nada de qué estresarse realmente. Una prueba que consiste básicamente en temas que hemos tratado como la interfaz, los niveles y otras cosas así muy sencillas, muy básicas. Antes de empezar, porfa, si alguien me puede escribir ahí a través del chat de Zoom si el audio está correcto, si están logrando ver la pantalla que les estoy compartiendo acá de este lado. Si todo está correcto igual, avísenme por favor ahí a través de un chat. Me dice Marisol y los otros compañeros que sí, todo bien, perfecto. Este archivo que les estoy mostrando corresponde al archivo o a la clase, mejor dicho, de acero de refuerzo. Así que para llegar acá ya tienen que dominar bien el tema de escaleras y elementos estructurales de concreto, que eso ya lo tienen en el Classroom y ya tienen acceso en teoría todo el mundo. Si alguien no lo tiene, me tendría que avisar para que gestionemos sus credenciales o ver qué está pasando. A lo mejor hay una cuenta duplicada en YouTube, eso suele pasar cuando de repente tú tienes 2 o 3 cuentas de Gmail y cuando te ingresas a YouTube no te das cuenta con cuál ingresas. Puede ser que esté pasando eso, pero igual avísenme, necesitamos resolver eso a más tardar hoy, porque esa misma cuenta de correo es con la que van a poder iniciar y hacer la prueba, el examen. Primero vamos a hacer un test, el test no tiene ningún tipo de evaluación y luego haríamos el examen. Ese sí va a ser evaluado, por supuesto que sí, es parte del curso y los temas que entran es hasta antes de la estructura. Estuvimos viendo elementos estructurales a partir de la sesión anterior que fue offline, está el enlace ahí. Dice por acá Marvin que no tiene acceso a esos dos. Ok, no hay problema, vamos a resolver eso, Marvin. Puede ser algo relacionado, como dije, con la cuenta de correo. Ok, hoy no voy a centrarme en esta clase, de hecho tengo una sesión preparada donde trabajaremos el tema del acero de refuerzo, introducción a las conexiones, el tema de las familias de acero, cómo las vamos a trabajar, el tema del modelado, pero sí, antes de pasar a eso, es necesario que estemos claritos en dos temas importantes, cómo manejar todo lo que es sistemas constructivos de la arquitectura, paredes, puertas, piso, ventanas, techo, cubiertas, escaleras, etcétera, que esos temas ya están dentro, ya están dados, por así decirlo. Entonces, vamos a recapitular a partir o siguiendo lo que tenemos aquí como nuestro curso. Realmente sencillo. Voy a poner ahorita esta presentación, pero aquí vamos a trabajar con esto. Ya vimos el tema de la interfaz, ese tema de examen, por supuesto que sí. El tema de las rutas, ¿se acuerdan que dónde estaba la carpeta, dónde podíamos encontrar la familia? Si no tengo las familias instaladas, ¿de dónde las puedo descargar? Eso ya están dados y están dentro de las presentaciones digitales en cada sesión que yo voy colocando en el Classroom. El tema del desplazamiento, este es importantísimo. De hecho, cuando nosotros pasemos a la clase de links y referencias externas, que es el capítulo 12, es necesario que ya dominemos a la perfección el tema de coordenadas y geolocalización, porque en este tema, en el 12, veremos algo que se conoce como coordenadas compartidas y si no tenemos bien claro el tema de emplazamiento, lamentablemente no vamos a poder trabajarlo con comodidad. Dentro de este tema, se acuerda que estuvimos viendo la topografía a partir de puntos, a partir de vincular dentro de nuestro Revit un archivo de DWG, pero también vimos en esa clase, en esa sesión, cómo podíamos hacer una topografía de cero a través de puntos. Realmente es muy sencillo cómo modificar la topografía, cómo ver los building paths y esos temas. Ahorita, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes me hagan preguntas
y comenzar atacando esas preguntas después del resumen que yo voy a hacer acá. Ahorita estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Luego vimos el tema de niveles. De hecho, aquí me equivoqué. Yo primero di el tema de niveles y luego vimos topografía. Así se debe tratar el curso en realidad. Vimos primero niveles, ¿se acuerdan cómo poder crear niveles a partir de las herramientas de copiar o a través de hacerlo de la herramienta directa que viene por defecto en Revit? Que vimos que podíamos hacerlo en una elevación o en una sección, en vistas de planta no se pueden crear niveles. Vimos todos los tipos de ejes, cómo configurar la familia. De hecho, hay una presentación digital bien detallada de paso a paso de cómo hacerlo. El tema de masas conceptuales también lo vimos, cómo generar, por ejemplo, pisos. Y hago esto porque es muy similar a la pregunta que está en los exámenes de certificación de Revit profesional. Un ejemplo, son preguntas algunas estilo capciosa. Si te dicen, abre el archivo llamado masas 1, tú abres el archivo, perfecto. Dirígete a la vista, un ejemplo, y voy a hacer el ensayo aquí con el Revit, porque esto va a ser un engaño que les va a pasar a ustedes. Voy a abrir un archivo nuevo para no confundir la información aquí. Creo que está cargada. El examen decía así tal cual, la pregunta, ábrete el archivo tal, uno lo abre, luego dirígete a la vista tal, dirige a la vista tal, genera los pisos en la masa, pero no ves ninguna masa. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que genere si no veo ninguna masa? Entonces tú dices, pero ¿qué pasó aquí? El archivo está mal, bien, cierras, abres, cierras, y en eso te puedes perder unos 5 minutos. En un examen de certificación profesional vas a tener alrededor de 8 minutos por pregunta. Y si pierdes 4 minutos tratando de abrir un archivo, definitivamente lo más probable es que vas a fallar. ¿Qué pasaba? Que la masa estaba oculta. Voy a poner aquí una vista 3D, voy a configurar el plano de trabajo para que sea el nivel 0. Ahí, y vámonos entonces a las herramientas de Massing Insight. Y cuando yo le doy aquí crear masa, automáticamente se activa la opción de visibilidad. Pero si yo le intento crear así sin más ni más, ahí se acaba de crear se acaba de activar, perdón, la opción. Fíjense que dice aquí in place mass, yo con esto puedo perfectamente hacer una masa en sitio. Ya tengo seteado el nivel 0, lo que voy a hacer es un rectángulo y simplemente lo voy a convertir en un sólido. Y ya eso es todo. Este sólido posteriormente lo podemos modificar, a como vimos en la clase, que podíamos trabajar su esquina con el botón tabulador, podíamos hacer niveles de piso, etcétera. Pero entonces, si yo tengo oculto las opciones de visibilidad, miren que ahorita lo estamos observando. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo lo tengo desactivado, en mi panel de control de visibilidad por acá está activa la opción de mostrar, porque yo hice la masa, pero en el archivo no les va a aparecer así. Entonces, si yo les digo, en la masa que está en la vista 3D, genera las plataformas de piso y determine el área de piso del nivel 300. ¿Cuál es la superficie de piso del nivel 300? Y yo, ¿cómo así? Entonces, no veo el cubo por ningún lado, ahora el archivo 2 veces, no me funciona. Entonces, el truco está simplemente en saber usar el panel de control de visibilidad. Importantísimo, usar bien el Project Browser y el panel de control de visibilidad. Muchas de las preguntas que les van a hacer van a ir dirigidas a elementos que están ocultos de una forma tan simple en el panel de control de visibilidad. Entonces, voy aquí, activo masas y listo, aquí está mi masa. En una elevación, acuérdense, yo hice esta masa al azar, pero la voy a ubicar aquí más o menos. En una elevación tampoco la veo, porque no la veo, porque probablemente también aquí esté oculto masas. Entonces la voy a estirar hasta acá, la voy a hacer un poquito más grande. Es más, voy a crear un nuevo nivel aquí. Y esta es otra pregunta de trampa. Diríjase al Project Browser al nivel 300. Vamos a crear aquí el nivel 300 acá, pero ¿por qué no me aparece en el Project Browser? Voy a hacer una pregunta dirigida al azar. Quiero escucharle la voz el día de hoy. Marvin, que te tenga un poquito más de confianza, sin pena, sin temor al éxito. ¿Por qué el nivel 300 está en negro y el nivel 100 y el 0 están en azul? ¿Nos podrías compartir o Sí, responder? Sí, sí, ¿qué tal, Romeo? ¿Cómo te va? Hola a sí, todos también. ¿Me escuchan? sí, perfectamente. Ok, entonces, pues de lo que recuerdo, ¿verdad? Es que el nivel 300 está en negro porque fue una copia y no fue creado a través de la herramienta niveles como tal. Exactamente.
Ojo, esa es una respuesta correcta. Pero fíjate que si yo le doy también con la herramienta nivel, aquí, level, en la barra de opciones, aquí directamente, si esta casilla está marcada, aunque yo la haga con la herramienta de niveles, con el offset que tú puedas configurar, que es el mismo, si esta marca no está, valga la redundancia, marcada, tampoco te va a salir. O sea que es una respuesta correcta, pero te tiende un poco a confundir. Entonces tienes que saber que al momento de usar la herramienta Level, te da la opción por defecto, ya viene seteada por defecto la opción de crear un nuevo nivel. Pero la respuesta de Marvin es correcta, porque por defecto, a lo mejor no leí la barra, seteé la distancia entre niveles, y yo al acercarme automáticamente me va a salir en azul. Entonces estos que están en negro fue porque estaban creados con la herramienta copiar o porque al momento de crearlos con la opción directa del comando no estaba marcada la opción de generar una planta de trabajo. Entonces voy a nombrar correctamente esto solamente para efectos del ejercicio que les quería explicar, que eso normalmente les va a aparecer así en las preguntas de exámenes de certificación. Ok, voy a estirar la masa y viene la siguiente pregunta. Esta se la voy a hacer a Pamela. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, sin pena, sin temor al éxito. Eh, ok, ¿me escuchas, verdad? Estamos ahí. Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Qué puedo hacer para que los niveles del 200 al 500 cambien a azul? O sea, que se vean también en el Project Browser. Al estar en negro significa que están inactivos, por ende no se van a visualizar en mi Project Browser. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estos 4 niveles que tengo en este momento marcados se vean aquí en el Project Browser? Bueno, deberías activarlos para que se vean en realidad. Debería ser en... No, te soy honesta, no me acuerdo. Ok, no pasa nada. Hoy tenemos derecho a no acordarnos de nada. Soy consciente de que han pasado varias semanas y por ahí ha pasado mucho tiempo. Pero es muy sencillo. Y esta es pregunta de examen. Simplemente te vas a vista, te vas a Plan View. Fíjate que el Project Browser está dividido en categorías según la vista. Vista de planta, vista de cielo, 3D. Pero esta se llama Floor Plans. Entonces nos vamos aquí a vista y nos vamos a plantas, Plan Views. Y aquí selecciono la categoría, en este caso Floor Plan. Cuando yo toco Floor Plan, me van a aparecer ahí en esa ventana exactamente los niveles que no están en mi Project Browser. Aquí está el 200 si te fijas no está acá, el 300, 400, 500 tampoco. Con Shift presionado lo selecciono y les doy OK. Al hacer eso automáticamente me manda a la vista más alta de los 4 niveles seleccionados. La más alta de los 4 niveles seleccionados es la 500. Así que simplemente cierro y me regresa automáticamente a la vista donde estaba anteriormente. Sencillo, ¿no? Y ya todos, ahora sí, están activos. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi Project Browser hago esto? Selecciono el nivel 300, 400 y 500 y los borro. Fíjate lo que pasó. Los niveles 500, 400 y 300 se borraron del Project Browser, pero siguen apareciendo en el modelo 3D como tal. Entonces, lo que pasó es que inactivé al borrar las vistas. Entonces, eso deben tener mucho cuidado porque si hacen eso que yo hice ahorita, no solamente van a borrar el nombre como tal, sino que van a borrar toda la información que hayan documentado en 2D. Cuando nosotros desarrollamos una planta, desarrollamos un proyecto, de hecho, voy a poner un detalle sencillo aquí de esta zapata. Creo que tengo uno por aquí, vamos a ver. En detalle de conexión 2, no tiene documentación. Voy a buscar uno que sí tenga. Creo que hay uno. Bueno, no importa. Cuando nosotros dibujamos algo sobre una planta arquitectónica, empezamos a desarrollar, por ejemplo, nuestras acotaciones, los símbolos, todas las dimensiones, notas, texto, etcétera. Cuando yo la borro, se borra toda esa información 2D y no hay manera de recuperarla. La calidad de línea como la tenía configurada, todo se va a perder. Entonces, aunque yo haga esto, me voy otra vez a Vista, Plans View, Floor Plans y active nuevamente los niveles,
toda la información que tenía documentada en ese plano, en esas plantas originalmente se va a perder. Así que tengan mucho cuidado de no cometer esa cagada. Eso sí es una cagada. Y me ha pasado con algunos colegas trabajando así de forma colaborativa que por accidente borran una vista pensando que a lo mejor era una vista de trabajo y cometen un error por eso. A partir de la versión 2023, que esto es muy interesante, voy a crear una hoja nueva aquí usando esta nueva base de... Cuando yo hago esto, traslado la vista del nivel 100 al plano, fíjense que se marca. ¿Qué significa ese check azul? Significa que esa vista está posicionada en un plano. A partir de la versión 2022 hacia atrás, esto no existía. Esto lo podemos configurar si queremos, y configurando la interfaz para que no me moleste por si sientes que eso te incomoda. Por el contrario, yo siento que ayuda bastante. Una vez la vista posicionada, pues nosotros la podríamos escalar según nosotros querramos. Acá, por ejemplo, 1.50. Hay una clase que se llama documentación, así que no se preocupen, porque en esa clase les voy a enseñar todo lo que tiene que ver con configuración de plano, acotaciones, simbología, etc. Incluso aprenderemos a crear familias para documentar nuestro proyecto. Ok, volviendo otra vez al tema de masas conceptuales, que es un tema muy amplio. Pregunta de examen. Me van a preguntar, ¿cuál es el área de piso en el nivel 400? Esta masa vamos a decir que tiene una pequeña modificación por acá, vamos a editarla un poco. Voy a agarrar esto y lo voy a inclinar así y listo. Me dice el ejercicio que cuál es el área de piso correspondiente al nivel 400. Entonces, ¿cómo puedo generar en una masa conceptual como esta plataformas de piso virtuales, por así decirlo, que me permitan estimar o calcular el área habitable del espacio? Esta pregunta va dirigida a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Sé que tú has estado en algunas clases tomándolas por tu cuenta, por el tema de tu trabajo, lo entiendo. Si no te acuerdas, no te preocupes, no pasa nada. Hoy hay derecho a olvidar todo. La verdad no me acuerdo. Ok, no pasa nada. Entonces le dirigimos la pregunta a Marisol. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Gracias por estar aquí presente nuevamente. Hola, buenas noches. Bueno, creo que tengo que dirigirme a Massing Insight Correcto. y creo que es la de Flor. Ajá, esa de ahí. Fíjate ahí, esta herramienta lo que hace es crear pisos. O sea, te genera pisos cuando hay un piso virtual creado, por así decirlo. Ajá. Pero si yo toco la masa, fíjate que hay una herramienta que dice Mass Floors. Ojo, hay una diferencia. Fíjate, el comando es exactamente igual. Si yo toco la masa, aparece este que se llama Mass Floor. Pero si no la toco, aparece este que se llama Floor. Uno te permite convertir plataformas virtuales a pisos reales y el otro te permite generar las plataformas de pisos virtuales. ¿Sí me explico? Hay una diferencia y vamos a hacerlo ahorita. Si toco la masa y le doy aquí donde dice Mass Floor, el cuadro de diálogo me dice, ok, Romeo, ¿en cuáles niveles quieres generar esas plataformas de piso? Yo los voy a seleccionar todos. Los marco y le doy OK. En este momento acabo de generar esas plataformas de piso. Puede pasar esto, tengan mucho cuidado, porque el examen puede decir, seleccione las plataformas de piso del nivel 400, un ejemplo, y determine cuál es su área. Pero si en el panel de control de visibilidad tengo esto así apagado, miren aquí dice Mass Floor apagado, a pesar de que la herramienta o, ¿cómo le llamaría? La categoría masa está activa, no veo las plataformas y yo me voy a volver loco. ¿Qué pasa aquí? La masa está activa, ¿por qué no veo el piso? Y lo vuelvo a generar y no me sale el piso, lo vuelvo a generar y no me sale el piso, me dice que ya existe, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a volver loco y no voy a poder acertar la pregunta, que es una pregunta tan fácil de responder. Entonces, el problema no está directamente en la pregunta, sino en la interpretación de la pregunta y el conocimiento a nivel general de la interfaz del programa. ¿Ok? Entonces, debo dirigirme a masa, desplegar. Fíjense que hay herramientas, perdón, categorías es lo correcto. Hay categorías que no tienen hijas, por así decirlo. En cambio, masa sí tiene muchas derivadas.
así que debo asegurarme de que lo que me están preguntando está activo. Ahora sí veo los pisos y aquí simplemente tocando el nivel correspondiente, puedo hacerlo en una elevación, puedo hacerlo en una vista 3D. Si yo toco esto, aquí me dice en qué nivel está. Dice nivel 500. Ok, no es este, es el del 400. Nivel 400, área de piso, dice aquí, 92.178 metros cuadrados. Así que ya puedo escribir. Las preguntas son tan jodidas, por así decirlo, que te preguntan cuál es el área en 2 decimales o en 3 decimales. Y tienes que escribirle exactamente. Si te equivocaste en un decimal, la respuesta no vale. A pesar de que en la vida real nosotros sabemos que si le tiramos a nuestro ingeniero que va a calcular el área de piso, el área estimada, no hay ningún problema, pero aquí sí, en temas de exámenes de certificación, sí es tomado en cuenta. Ok, importante entonces ese tema. Ahora, la diferencia entre MassFloor es que el otro comando que está aquí en Mass in Insight, que se llama Floor, este comando lo que hace es convertir estas plataformas que son virtuales en pisos reales. Simplemente toco, selecciono la familia de piso, puede ser una familia de piso arquitectónico o una familia de piso estructural, por ejemplo, losa de metal deck, y simplemente vamos haciendo clic sobre las plataformas que queremos transformar. Una vez que las tenemos seleccionadas, le damos aquí Create Floor y listo. Y recuerden que en la clase les dije, luego apagan la masa y se quedan con una estructura perfectamente realizada. Incluso en aquella sesión hicimos una forma interesante y les puse unas columnas que tienen que verla en la clase de estructura de concreto que ya está en el Classroom. Ahora, el examen que vamos a hacer no abarca temas estructurales. Hay otro examen que se va a hacer posterior a ese primer módulo, por así decirlo. Hasta ahí estamos claros. No sé si alguien quiere hacer otro tipo de preguntas referente a cualquiera de los temas que hemos visto o voy en el orden adecuado. Yo considero que el tema de masa es uno de los temas más interesantes del Revit y en general del diseño porque es muy amplio. Pero bueno, voy a colocar aquí nuevamente la presentación. Esto era correspondiente al tema de masas conceptuales. Con el tema de niveles, rejillas, creo que no hay mucha complejidad. Otro tema que es bastante interesante, quizás complejo, es el tema de la topografía. Entonces, similar a las masas, con la topografía puede pasar que les digan, la vista tal, seleccione el Building Path y no lo ven por ningún lado porque simplemente está activo. Voy a recapitular un poco aquí el tema de la topografía. Hay dos formas, como les dije, de hacer la topografía. La herramienta está aquí en TopoSurface. Puedo hacerla a partir de importar un archivo que ya tenga vinculado aquí dentro de mi Revit o a partir de puntos que yo manualmente voy colocando. Por ejemplo, si lo hago a través del comando Place Point, yo puedo ir haciendo esto. Vamos aquí, colocando puntos. Bueno, ahora voy a subir a 1 metro, entonces me va a colocar puntos que tienen 1 metro de elevación correspondiente al nivel 0. Fíjense cómo va subiendo. Luego puedo poner acá 2 metros. Y puedo poner incluso negativos, -1. ¿Alguien se acuerda cómo puedo hacer una plataforma nivelada que sea exactamente del tamaño donde mi edificio esté emplazado? ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? Silka, ya que te vi conectada ahí, ¿me podrías indicar cómo puedo hacer una región nivelada en este terreno que sea exactamente de la forma de esta masa? Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenas noches. Para hacer una área plana, me habla de eso, ¿verdad? Correcto, un building path. Ajá. Haría la topografía, me iría al building path. Correcto, ya la topografía está hecha. El ejercicio te dice, abre el archivo tal, genere una plataforma nivelada. ¿Dónde encuentras esa herramienta? En la subregión. ¿Perdón? En la subregión. No. Subregión te permite hacer, como lo dice el nombre, una división de la topografía, pero para efectos visuales. No es una región nivelada.
De hecho, te dije el nombre del comando. Sí, Se llama el Building Path. Ajá. Me voy al Building Path y creo entonces la región. Es correcto. Ahora, cuando hacemos un Building Path, podemos crearlo en cualquier nivel. Por ejemplo, ya sé que el nivel más bajo obviamente está en el nivel 0. Pero fíjate que aquí no veo la masa. ¿Por qué no veo la masa en este nivel? Debe estar apagada en ese nivel. Debemos irnos al panel de control. Perdón, aquí sí veo la masa, lo que no veo es la topografía. Sin embargo, a pesar de que no vea la topografía, igual voy a poder hacer la región nivelada. Ahora, si no veo la topografía, ¿a qué crees que se deba? Que en el nivel 100, no, el nivel 00 no se va a ver porque debe estar apagado en ese nivel. Es correcto. Entonces hay que irnos al panel de control y nos vamos a topografía y lo activamos. Aquí está. Ahora sí veo la topografía. Entonces aquí perfectamente puedo hacer un building path directamente en el nivel 0 con la huella exacta del edificio. Ok. Listo. Muchas gracias, Silka. Ok. Perfecto. Gracias a usted. Ahí está la región. Noten ahora que aparece esto. Nosotros podemos, imaginémonos que este edificio va a tener un sótano. Entonces puedo reducir aquí menos 5 metros, vamos a decir. Me equivoqué, bajé el piso en lugar del building path. Voy a seleccionar exactamente, ahí tengo ahora sí el path, menos 5, y básicamente lo que está ocurriendo es como si estuviésemos haciendo un sótano. Ahora si yo le selecciono aquí section box, esto es interesante, noten que antes yo veo la topografía como si fuese un elemento totalmente plano, pero al usar la caja y hacer cortes, básicamente esto en realidad es un elemento sólido. Entonces aquí puedo darme cuenta de la excavación que está ocurriendo. Es importante, muchachos, que el curso lo pueden terminar incluso todas mis clases, pero eso no significa que dominan todo. Entonces tienen que ir repasando los temas. Pero eso solo lo van a poder lograr siempre y cuando ustedes tengan un ritmo de práctica. No importa que estén haciendo un proyecto personal o si es para una empresa, da igual. Lo importante es que practiquen. Ok, voy a pasar aquí entonces a la diapositiva que tenía acá. Con respecto al tema de la geolocalización, voy a trasladarme nuevamente al nivel 0. Este es mi edificio, este es el terreno, pero el límite de mi propiedad es otro. ¿Ok? Voy a apagar temporalmente la topografía nuevamente. ¿Cómo puedo hacer yo el lote o el límite de mi propiedad en este proyecto? Voy a dirigirle la pregunta otra vez nuevamente a Marvin. Marvin, ¿te acuerdas cómo nosotros podíamos, una vez que ya tenemos el terreno y todo, incluso nos pasan, supongamos, el CAD? Voy a simular temporalmente, vamos acá a una herramienta anotativa para dibujar líneas en 2D. Voy a simular que el CAD inserto es esto. Obviamente no lo es, pero voy a simular que mi archivo, perdón, mi lote es este. Voy a dejar uno totalmente plano, ortogonal, este. ¿Cómo podría ser para generar las líneas de mi propiedad o los límites de propiedad con estas líneas que ya están de guía, Marvin? ¿Qué herramienta debería usar y dónde la encuentro? ¿En qué pestaña la encuentro? No entiendo bien, fíjate la pregunta. Ok. Sí, dime. Vamos a decirlo lote. Tú sabes que los lotes tienen un lindero, un límite. Claro. ¿Cómo yo puedo hacer en Revit ese lindero o esas líneas del polígono como tal? Este que está aquí es mi polígono. Digamos que yo vinculé mi AutoCAD y ese es mi polígono. ¿Ok? Yo soy dueño de lo que está dentro de ese polígono, pero necesito representar en el Revit correctamente el lote como tal, para posteriormente extraer la información como coordenadas de mi lote. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Con qué herramienta?
Ahí sí no recuerdo. No. Ok. De hecho, yo podría incluso dejar estas líneas como tal y decir que esas son mis líneas de propiedad. Pero lo correcto es hacer esos límites de propiedad. Eso lo vimos en la clase de topografía también. Es una de las herramientas. Nos vamos a site. Se llama property line, casualmente línea de propiedad. Entonces yo le voy a hacer clic sobre ese comando y me va a preguntar, ¿quieres introducir las coordenadas a partir de introducir distancias y los rumbos o crearlo manualmente a partir de un sketch? Yo selecciono crear a partir de un sketch y puedo luego seleccionar pick line y elegir las líneas de contorno que ya existen, que pueden venir de mi archivo de AutoCAD o bien de algo que esté previamente dibujado. Entonces aquí ya tengo mi línea de propiedad. Y si yo le doy aquí editar tabla, le voy a dar yes, aquí veo distancia y los rumbos. Ahora, estoy trabajando sin un norte como tal, pero vamos a asumir en este momento, casualmente ahorita que acaba de conectarse José Montero nos va a responder lo siguiente. Vamos a suponer que nuestro norte real está hacia allá. Para hacer la cosa más fácil voy a colocar esta línea aquí. Entonces, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, todo bien. José, ahorita estamos haciendo una recapitulación y dentro de todo estamos haciendo preguntas y le estoy explicando cómo más o menos viene el examen. Porque casualmente todo lo que les acabo de decir, así tal cual es un examen de certificación. Y de hecho, el examen que yo les voy a hacer tiene el mismo nivel de rigurosidad que un examen de certificación. Entonces, ahorita estamos viendo el tema de geolocalización. ¿Cómo hago? Número uno, te voy a hacer una pregunta, o bueno, quizás un par. ¿Cómo hago para designar el punto de coordenada? Bueno, te voy a hacer la pregunta de norte real, porque una es independiente del otro. ¿Cómo hago para que mi norte esté configurado con la dirección de esta línea, es decir, hacia allá? Actualmente tengo mi proyecto, digamos, ortogonal a mi pantalla, pero realmente sabemos que lo normal es que el norte manda para otra dirección. Estoy asumiendo esta línea como si fuese mi norte real. ¿Cómo hago? Primero, ¿dónde encuentro la herramienta? ¿Y cómo hago el proceso? ¿Te acuerdas? Sí, creo, más o menos. Hace poco lo hice, pero no sé si como siempre le digo que yo hago las cosas, pero no sé si las hago bien. Ajá. Entonces, digamos, yo lo que hago ahí es localizar de los proyectos siempre tienen como un norte de proyecto y un norte real. Entonces, Es correcto. como que, si a mí me lo marcan en el CAD, hacia dónde va el norte real, entonces yo lo primero que hago es como en site, localizar el survey point y todo eso, y después a partir de ahí me voy es que ahorita no tengo la compu, pero no recuerdo el comando ahí en la barra en coordinates creo que era, y ahí arriba lo ponía en True North y después en la orientación lo pasaba a True North y me guiaba con la línea, digamos, digamos como ese que hiciste ahí en diagonal, agarro esa línea como referencia y la giro, digamos, si está 45, la giro 45 para que me quede 90, por así decirlo. Sí, algo más o menos así era. No hay problema, ahorita ahí tienen todo el derecho a equivocarse o a no acordarse, pero en un examen no. Yo el examen se los voy a avisar con tiempo. De hecho, ya les estoy avisando que viene el examen. Estamos recapitulando los temas que vienen para ese examen. Dentro de los temas está precisamente el de geolocalización, que es importante. Una cosa es tener mi proyecto digámoslo así, con las coordenadas exactas y otra cosa es tenerlo georreferenciado. Yo puedo tener este punto, esta esquina de acá, en la coordenada exacta. Sin embargo, no está georreferenciado porque no tiene la dirección del norte real. Entonces, eso es muy, muy importante. Normalmente, cuando yo trabajo y abro un archivo de Revit, o mejor dicho, la mayoría empiezan y modelan, no les interesa si está correcto o no. Ahora, esto, ¿dónde lo van a hacer? Es importantísimo. No es que van a agarrar el archivo de arquitectura y van a girar el norte y van a empezar a desarrollar con el norte girado. No. El archivo de arquitectura se modela tal cual, abriendo un archivo nuevo en el punto de intersección
que vendría siendo en este caso lo que mencionaste, Sorbet Point y Project Base Point. Eso normalmente lo veo directamente aquí en la vista Site. Aquí está mi Project Base Point y mi Sorbet Point. En mi archivo de arquitectura y estructura, yo no debo mover esos puntos, no debo tocarlo. Pero en mi archivo de emplazamiento, sí. Porque el proceso es así. Yo hago un modelo 3D para mi emplazamiento, que sería mi terreno. Hago un modelo de Revit para mi arquitectura y hago también un modelo de Revit para mi estructura. Cada uno es independiente. Una vez que tengo mi archivo de topografía con mis terrenos, con mis linderos y con toda la información georreferenciada correctamente, lo regreso otra vez al norte de proyecto, que es así como lo están viendo. No está girado. Y entonces pongo mis edificios en la posición correcta. Pero ya modelé mi arquitectura por separado y la vinculé. Eso lo vamos a ver en la clase de links y referencias externas, que también va amarrado con coordenadas compartidas, para posteriormente, desde nuestro archivo que ya está georreferenciado, que es nuestro emplazamiento, compartirles las coordenadas. Entonces, si yo no sé georreferenciar un terreno o un modelo, un proyecto, ¿cómo yo voy a compartirle coordenadas a otro link si ni siquiera sé cómo asignárselas al principal? ¿Sí me explico? Entonces, el proceso es similar a lo que comentó acá el compañero. Independientemente de que yo tenga la vista Site o no, el tema del norte real es independiente y totalmente ajeno al de el punto de coordenada. Vamos a suponer que a mí me dan la coordenada en el espacio de este punto. Yo voy a colocar aquí Annotate y voy a seleccionar este que se llama Spot Coordinate. Por aquí hay una coordenada. Dice menos 7.95 en norte y 12.16 en este. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a suponer, y lo voy a escribir acá, lo voy a separar de esta manera, que mis coordenadas son 25.33 en norte. Vamos a grabarnos este número por aquí. Es más, lo voy a poner en el chat para que no se me pase. 25.33, este sería el dato para norte. Aquí estoy escribiendo en el chat ahorita. Y para este sería 30.25, vamos a decir así. ¿Cómo hago para que este punto, en primer lugar, tenga esa coordenada exactamente? Tengo dos formas de hacerlo. Como el proyecto es muy pequeño, no pasa nada, por así decirlo. Puedo mover incluso mi punto base directamente a la esquina del polígono, pero yo no les recomiendo que hagan eso. El proceso que yo les he enseñado es este. Nos dirigimos a la vista Site y aquí primero seleccionamos nuestro Sorbet Point. Fíjense que al moverlo no está cambiando ninguna coordenada. Yo muevo el Sorbet Point para donde sea y no pasa nada, no hay ningún cambio en su coordenada. ¿Ok? Pero si lo desbloqueo, ahí sí las coordenadas empiezan a variar. Voy a darle control Z otra vez. Repito. Tabulador, yo selecciono el triangulito. Si yo lo muevo, él no cambia ninguna de sus coordenadas. El que cambia coordenadas, por el contrario, es el punto base. Al yo mover este triángulo, quien está cambiando de coordenadas es el punto base. Pero yo no quiero que el punto base cambie de coordenadas. Sí va a cambiar, pero no de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el triángulo con el botón tabulador, lo desbloqueamos ahí mismo donde está y le insertamos las coordenadas que tengo ahí en el chat, que sería 25.33 en norte y en el caso de este sería 30.25. Ahí está. El punto se movió por acá. Perfecto. Ahora lo bloqueo y lo traslado exactamente a la posición que necesito, una vez bloqueado. Listo. Ahora regreso al nivel 0. Vamos a poner aquí Spot Coordinate. Vamos a darle la coordenada. Y ahí está exactamente 25.33, 30.25. Pero ¿qué pasa? Si yo coloco la otra coordenada aquí, me va a dar una coordenada errónea. ¿En qué sentido? Está bien aplicado, correcto, 51.05. De hecho, voy a escribirlo aquí en el chat. Sí, está actualmente norte, 51.05,
y este 30.25. Pero cuando el norte se gire, esa coordenada va a cambiar porque no es real actualmente. Voy a borrarlo. El proceso para girar el norte real es el siguiente. Simplemente, estando aquí en esta vista, lo pueden hacer en cualquier vista, pueden hacerlo incluso aquí en la vista site, no hay ningún problema. Pero aquí directamente en esta vista, simplemente primero cambiamos aquí, donde dice Project North, lo cambiamos aquí a True North, de lo contrario no funciona. Luego nos vamos aquí a posición y nos vamos a rotar norte real, donde dice Rotate True North, listo. Ahora, él aparece en el punto por defecto en el centro geométrico de nuestro proyecto. Así que nosotros lo vamos a ubicar dándole aquí place para colocarlo exactamente aquí. Ahí está. Ahora, lo que hay que hacer es seleccionar la dirección del norte, o sea, hacia la flecha donde apunta el norte, y llevar esa línea hacia el norte real. Ahí miren, mi proyecto giró. Ahí está girado el proyecto. Pero, ¿qué pasa? Miren esto que es interesante. ¿Qué pasó con el lote? El lote también giró. Por eso les digo que primero vamos a hacer norte real, nuestra configuración, y después vamos a hacer el lote. Porque de lo contrario, las coordenadas les van a salir erróneas. Y aunque yo regrese aquí, vamos a darle otra vez aquí True North. Project North, perdón. Miren lo que está pasando con el lote. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el lote se amarra a las coordenadas con las que fue creado. Entonces, aunque yo haga el proceso de norte real posteriormente, el lote va a seguir reconociendo las coordenadas con las que se creó. Entonces, lo voy a tener que borrar y volver a hacer, pero es facilísimo volver a hacerlo. Una vez que ya tengo aquí el norte real creado, entonces voy a darle aquí nuevamente en Más en Insight, selecciono líneas de propiedad y las vamos a crear aquí. Perdón, crear a partir de Sketch. Ahora voy a regresar aquí a norte de proyecto y fíjense que mi lote sigue estando en su ubicación perfectamente. Y si yo cambio de regreso aquí a True North, el lote sigue estando ahí en su posición original. Por eso es importante, muchachos, que ustedes practiquen y no pasen por alto esto, porque yo puedo decir, bueno, a mí me da igual. Yo le pongo la coordenada textualmente, como si fuese AutoCAD. Agarro y le escribo con un texto, pero no tiene sentido tener una herramienta tan potente y usarla. Es como que tengamos una bazooka y nos dediquemos a matar moscas con una bazooka. No tiene sentido. Para eso mejor dibujen AutoCAD. Entonces, saquémosles el provecho si realmente necesitamos y lo que queremos darle ese plus a nuestros proyectos y crecer nosotros también como profesional. Ahora, fíjense, esto es muy curioso también. Le voy a dar aquí en Annotate, Spot Coordinate, y ahora voy a tocar aquí esta coordenada. ¿Se acuerdan cuánto tenía anteriormente? Tenía 51.5 en norte y 30.25 en este. Ahora sí estamos trabajando con una coordenada real. Independientemente de que acá yo cambie a norte de proyecto, mi coordenada va a seguir siendo la misma. No importa si es en una vista 2D, una vista 3D, en una sección, en todo. ¿Qué pasa? Esto es importante. Cuando se va a construir, a nosotros nos piden las coordenadas de las excavaciones, por lo general los centros de columna. Y si es un pilote, pues el centro del pilote, porque es lo primero que hacen esa excavación. Si yo desde el principio no tengo referenciado mi proyecto, pues la información que yo voy a pasar a campo va a ser un desastre total, porque por lo menos el proceso constructivo regular es que agarran un GPS en campo que trabaja con coordenadas satelitales y UTM y posicionan el punto exacto que nosotros enviamos. Eso pasa en todos los países del mundo, incluso en Nicaragua, en Costa Rica, en todos. Y hacen la perforación correspondiente basados en estas coordenadas. Si nosotros le damos una coordenada distinta, imagínate el grave error de que metan un pilote, de por sí el pilote es costosísimo, es quizás lo más costoso de todo, el tema de los pilotes y la fundación, o por lo menos uno de los rubros más caros del proyecto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ahora regreso aquí a Project North y no hay ningún cambio, no hay nada que me afecte en lo absoluto el desarrollo de mi proyecto. ¿Ok? Entonces, ese dato es muy interesante que lo tengan en cuenta y que siempre le den ese plus. Miren que yo en una vista 3D puedo tener las coordenadas
de cualquier punto de mi edificación, incluso en una vista 3D. Ok, continuamos entonces con la recapitulación y vamos a irnos aquí al tema de elementos constructivos. Voy a ir aquí a nivel... Tengo una duda. Sí, dime. Cuando hacemos la topografía, usted había mencionado que era importante hacer la equivalencia de CAD. Entonces, por ejemplo, si mi cota 93 es el 00 en Revit, o sea, ¿cómo se sabe que mi cota 00 es el 93? O sea, porque al principio, antes yo trabajaba, o sea, en el Survey Point o en el Project Base Point, yo ponía que en la elevación era 93 para que todo fuera 00, pero no sé si es así o no sé si lo explicó y no me lo permitió. No sé. Buena pregunta. Ahora, hay dos casos, de hecho voy a abrir el archivo, dame un segundo, abro aquí un archivo relacionado con el tema para que hablemos precisamente de eso. Dame un segundo. Acá está. Ahí se está abriendo el archivo. Ok, el tema de hacer ¿cómo se llama? La equivalencia. ¿Te acuerdas que yo les mencioné el tema de hacer la equivalencia? Porque si nosotros insertamos el CAD directamente con las coordenadas que vienen, con las elevaciones reales, por así decirlo, vamos a tener problemas al momento de vincularlo en Revit porque ni siquiera lo vas a poder ver. Por ejemplo, fíjate, aquí dice 99, aquí 99.5, 100, aquí 100.5 y aquí 101. Ahora, ¿cómo yo digo, ok, mi cota 100 va a ser el 0? Eso realmente no es que yo lo diga, es que el terreno existe y tú estás proyectando una obra arquitectónica ahí y tú decides a qué nivel te vas a amarrar primero. ¿Sí me explico? Tú dices, ok, en este sector de aquí, en este sector de acá, estamos entre la curva 100, 150 y la 100. Ya eso es un tema de diseño. Entonces voy a trabajar con una rasante que esté nivelada al nivel 100 para que mi excavación no sea tan costosa. Porque si excavamos a lo mejor más abajo o más arriba o emplazo mi proyecto con la curva 99, probablemente mi volumen de corte sea mucho mayor. Entonces esa decisión no es que la tomes tú, esa decisión la toma el agrimensor o dentro del equipo de diseño, o necesitas tener la experiencia necesaria en trabajo topográfico para tú misma poder determinarla. Pero básicamente esto, una vez que ya tu plataforma principal está decidida, ok, vamos a nivelar el proyecto con la curva 100, ¿listo? Entonces ya sabes que tu curva 100 va a ser el equivalente a 0. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar esta polilínea, voy a poner el panel de propiedades por acá, ahí. Fíjate que actualmente dice elevación 0, pero si estuviese como realmente 100, voy a poner ahora una vista 3D, ahí. Imagínate por dónde está. Cuando yo la vincule al Revit, me va a aparecer la curva por allá arriba en el nivel 100. Entonces, eso me va a provocar problemas en mi proyecto. Una vez que ya definí cuál va a ser la curva 0, ya sé que esta es la 100 es la 0, perdón. Simplemente, las demás curvas, lo que hago es sumar o restar a partir del 0. Por ejemplo, 100.5, ¿cuál sería la equivalente entonces, Marvin, para la 100.5? ¿Cuál sería la elevación equivalente para esta curva de nivel si ya sé que la curva 100 va a ser mi 0? Sería la .50. Y así sucesivamente. Esta es 101, José Montero, ¿cuál sería la elevación de esta curva 101 si ya sé que mi 100 es la equivalente a 0? ¿Qué elevación debo darle aquí en el CAD para que esto sea funcional para mi Revit? ¿Me escuchas? Perdón, tenía desactivado eso. Esa sería la de 1 metro, ¿no? Se subirían cada 50 centímetros. Y así sucesivamente, solo se trata de sumar o restar con respecto a la curva que trazamos como rasante. Nuestra rasante va a ser nuestra curva de trabajo. ¿Qué pasaría si yo vinculo este archivo? Bueno, vamos a trabajarlo acá. Voy a irme al archivo de Revit. Déjenme copiar la ruta aquí de la copia. Vamos a irnos aquí al Revit. Voy a quitar esta section box. Vamos a darle insertar y le voy a dar acá donde dice link CAD. Y voy a vincular eso que acabo de hacer ahorita.
Aquí está. Voy a decirle que ingrese solamente a las layers visibles. Voy a desactivar, corregir. Y voy a darle aquí que preserve los colores. Que se inserte origen-origen en el nivel 0. Y le voy a dar OK. Ahí está. De hecho, el proceso de vinculación siempre háganlo antes de darle lo del tema de la coordenada y norte real, porque luego las rotaciones no les van a coincidir. Lo primero que deben hacer si van a trabajar con un CAD, pues obviamente vincularlo, linkearlo, y después hacer entonces la topografía y el tema de las coordenadas para que todo rote, para que no pase lo mismo que nos pasó con el polígono, que al darle el norte real nos quedó por allá virado. Voy a apagar un momento esto, y aquí está. Ahora sí tengo una curva de nivel que en efecto va a servirme. De hecho voy a borrar esta, no importa. Puedo borrar esta edificación. Y voy a darle acá entonces Massing and Site, Topo Surface, y esta vez crear a partir de elemento importado. Le doy aquí seleccionar instancia y me dice, ok, ¿a partir de qué capa? Si no me sé la capa no pasa nada, me voy al CAD y la toco acá. Esta se llama Topo curva de nivel 1, listo, me voy al Revit y le digo, ok, utiliza topo curva de nivel 1 y voilà, ahí tengo. Ahora, si yo voy a hacer una región nivelada, un building path, lo primerito, antes de cualquier modificación que yo le haga a esta curva, ¿alguien se acuerda cuál es la regla? Antes de yo modificar una curva de nivel, ¿cuál es la regla de oro? Para que me pueda a futuro hacer el cálculo de movimientos de tierra, de corte y relleno. Eso era duplicar. el rey, ¿no? ¿Perdón? El, No, el duplicar la topografía. correcto. No, o sea, es seleccionar la topografía y darle Grade Region, ¿no? Graded Region, correcto. A eso te referías, ¿verdad? Sí. Cuando tú tocas el comando Graded Region, él te dice, te da dos opciones. Exactamente esa es la respuesta. Es lo primerito, los dos tenían la respuesta, de hecho. Vamos a generar una copia exacta de la topografía original. De hecho, nosotros podríamos hacerla manualmente, pero al usar el comando Graded Region, eso se hace de forma automática. Seleccionamos Graded Region y le damos aquí crear una nueva superficie exactamente a la original. Le doy aquí y simplemente la toco y le doy finalizar. Ahí se hizo y no me di cuenta, pero la original sigue existiendo en otra fase. Y por ese cambio de fase es que nos va a permitir calcular, perdón, el movimiento de tierra. De lo contrario, no nos podría hacer. Ahí Pamela había contestado también, hacer una copia. Exactamente. Ahora que ya tengo mi copia hecha, aquí yo vengo y le doy a Massing and Site otra vez y vamos a hacer nuestra plataforma nivelada. De hecho, lo puedo hacer en cualquier planta. Por ejemplo, en el nivel 0, la vamos a hacer aquí. Solamente en la edificación. La piscina está en otro nivel, así que la vamos a ignorar en este momento. Y ese lote tampoco nos va a funcionar porque no es el lote real. De hecho, no, el lote real es este de acá, pero tiene otra coordenada, así que vamos a pasar al tema del lote para no confundirlo. Ahí tengo una plataforma nivelada, pero al nivel 0. ¿Qué significa esto? Que esto está exactamente en la curva 100 también. Si yo hice correctamente el proceso de nivelar la curva, de hacer la equivalencia, mi building path va a estar exactamente en la curva 100. Si yo le doy aquí Annotate, le doy Path Elevation y selecciono, en efecto, está en la curva 0. ¿Qué significa? Que 0 es equivalente a 100. Si hay algo que está que tenga elevación 101, ¿qué significa? Perdón, 1 metro de elevación. Un ejemplo, si esto lo toco y le pongo aquí 1, a ver. No, me está actualizando, me está seleccionando otra cosa. Si ahora sí ven 1 metro, ¿qué significa? Que esta plataforma está nivelada exactamente con la curva 101. ¿Ok? Eso es lo que significa exactamente lo que estamos haciendo. ¿Me expliqué? Pregunta. Esa era justamente mi pregunta, porque yo entendí la parte de las equivalencias y eso, sino que esa información, por ejemplo, la cota 100, o sea, la cota 00, yo estoy consciente, que es la 100, pero Revit tiene esa información, o sea, dentro del proyecto como tal, porque es que, como le dije yo antes, lo que hacía era que en el Survey Point o en el Project Base Point, no me acuerdo cuál era, hay una opción que te sale elevación. O
O sea, está el norte, sur, y este y oeste, y está la otra pestaña con Exactamente. elevación. Entonces, no sé si ahí es que se pone eso. Como Ahí que iba exactamente iba ahí. Voy a regresar esto al 0. Ahora, es muy confuso. Voy a apagar el CAT un momento. Voy a darle aquí elementos importados y los voy a apagar todos. Ya no me va a aparecer ningún CAT en esta vista. Ahora, es muy confuso porque a lo mejor tú dices, pero es que entonces 0, 100, y si subo, entonces ¿cuál es la cuota real? Entonces hay una forma de solucionarlo. Nos vamos aquí a una elevación. Eso también está en la clase de hecho está grabado, está dentro de mi plataforma, hay una clase grabada que ya tienen acceso a ella. Pueden verla y recapitular, ese proceso está ahí, que es el que voy a hacer a continuación. Me voy a ir a una planta simplemente para generar una vista de sección o una elevación que me sirva. Por ejemplo, esta elevación me sirve. Aquí logro ver los niveles. Fíjate que el nivel 0 obviamente marca elevación 0. Voy a apagar topografía para poder ver. No, perdón, si apago topografía se me va el pad también. Voy a darle Hide in View Element. Esto también, Hide in View Element. Por ahí está el pad, me parece. Vamos a ver. Creo que no. Bueno, entonces lo que voy a hacer mejor es una sección para ver exactamente el Building Path. Ahí está. Ahora sí veo aquí el Building Path. Si yo le voy a dar aquí Annotate, pasa exactamente lo mismo. Spot Elevation, perdón, pasa lo mismo en cualquier vista. No importa si es una vista 3D, una elevación, una sección, la que sea. Ahí sí. Esto. ¿Cómo hago para que ese 0 ahora se convierta al proceso inverso? Se convierta a lo que tengo en el AutoCAD. Yo quiero que aquí en lugar de 0 aparezca 100, sin tener que subir mi proyecto allá por el carajo, porque eso es un conflicto también a nivel de modelado. Entonces vas a activar lo que dijiste ahorita. En esta vista vamos a activar el Project Base Point y el Survey Point, pero ojo, se tiene que visualizar. Vamos a darle aquí Site y activamos Project Base Point y Survey Point. Si no lo veo, ¿qué pasa? Mira que no veo Survey Point. ¿Por qué no lo veo? Vamos a irnos precisamente a la vista Site y miren que mi sección no está cortando el Survey Point. Si te das cuenta, tiene que visualizarse dentro del rango de la sección los dos puntos, Project Base Point y Survey Point. Ahora sí. Vámonos otra vez de regreso. Ahora aquí ya tengo mi Survey Point. Fíjense que ambos están en el mismo nivel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a subir 100 metros desbloqueando. Le pongo aquí elevación 100. Por allá subió. Ni siquiera lo veo. ¿Qué voy a hacer? A subir esto. O simplemente la desactivo aquí. Desactivo Crop View y esto. Por allá está. Ahora sí logro ver el punto. Que en efecto tiene elevación 100. Luego lo bloqueo nuevamente y lo regreso otra vez abajo 100 unidades. Ya esto lo tendría que hacer digitado manualmente. ¿Qué va a pasar aquí? Que ahora mi Project Base Point va a tener en efecto 100 metros de altura, pero en resumen o en teoría no ha habido ningún movimiento del proyecto. Lo que estoy moviendo son los puntos de control. Ahora, si me voy aquí a una vista 3D, fíjate que sigue apareciendo 0. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Me voy aquí a Spot Elevation. Todo símbolo en Revit es una familia. Este símbolo que estoy seleccionando es una familia. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Le voy a dar editar tipo y lo duplico. Esto sí es nuevo. Duplicar y le voy a dar aquí en alturas. Voy a poner así para que no me confunda. Alturas reales. Y en lugar de que la elevación la calcule con respecto al Project Base Point, le voy a decir que las calcule con respecto al Survey Point. Y ahora fíjate que al colocar la elevación me aparece 100. Y si esto sube, vamos a poner aquí ahora que suba 1 metro. Mira, aquí me marca 101 y aquí me marca 1. Y sigo teniendo ambos símbolos. Si yo quiero poner el símbolo que tiene la altura anterior, utilizo este que dice Target Project y listo. O utilizo este que se llama Target Relative. Por lo general creo que, si no me equivoco, todas estas que aparecen aquí están relacionadas al Project Base Point, por eso van a aparecer todas en uno. Salvo esta que acabamos de hacer, que la duplicamos a partir de esta. Esta sí está seleccionando como altura de referencia el Survey Point. Esa es la importancia de dominar estos temas. Entonces, imagínate que yo en un examen te ponga cuál es la altura real del proyecto y tú le pongas 1, cuando en realidad esta es la cuota real. Entonces, tienden a confundirte.
En el examen está dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Las preguntas teóricas son muy confusas, pero van amarradas a un archivo. ¿Qué quiere decir? Que te dice simplemente, abre el archivo tal, dirígete a la vista tal, selecciona el comando tal, y un ejemplo, selecciona el building path en la vista tal y determine cuál es la altura con respecto a la cuota real. Entonces, ahí tienes que pensar el proceso que ya acabamos de hacer ahorita y solucionarlo de esa manera. La parte práctica te dice modele tal parte. Un ejemplo, a partir del archivo vinculado, ya te presento el Revit con un CAD vinculado o con unas líneas de referencia, modele la escalera que conecta los dos niveles y determine cuál es la distancia entre escalones, de cuánta es la altura de la contrahuella. Para eso vas a tener que modelar la contrahuella o te va a decir a qué altura se encuentra el descanso según el CAD que está vinculado. Esta pregunta fija viene en los exámenes de certificación. Generar la escalera y te va a decir un ejemplo, yo le voy a dar aquí arquitectura, stairs, voy a decir que inicie en el nivel 0 pero con 1 metro de altura y que conecte al nivel 100 y la voy a hacer en un solo tramo con 1 metro, ahí está. La voy a hacer en 2 tramos, perdón. Aquí y luego eso acá, por ahí mejora el nivel 100. Bueno, me salió una cosa rara por ahí, porque no la hice, así que la voy a hacer directamente mejor aquí en el nivel 100. Vamos aquí a escaleras, nivel 0, perdón. Voy a decirle que inicie en el nivel 0 con 1 metro de desfase para iniciar a ras con el building path y que conecte al nivel 100. Entonces hago el primer tramo de 8 escalones y después me separo 1 metro y continúo. Y listo. Noten que en la vista 3D, obviamente, la escalera va a nacer a ras. ¿Cómo determino la altura de la contrahuella? Aquí me dice actual riser height 17.86. Y ese número es el que voy a colocar en la respuesta de mi examen, que es básicamente como una especie de formulario. Hay algunas preguntas que son de selección múltiple, otras que son de completar. Y mucho cuidado con el tema de la ortografía. Perdón, de la ortografía. ¿En qué sentido? Obviamente en esto no hay una ortografía como tal. Pero si a mí me preguntan, voy a hacer el ejemplo con la herramienta de paredes. ¿Cómo se llama el parámetro con el cual restringimos el nivel inferior de una pared? Responda en inglés y con mayúscula. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien que me pueda decir sin señalar? ¿Alguien podría responder esa pregunta? Voy a repetirla detalladamente. ¿Cuál sería el parámetro que restringe una pared en su nivel inferior? Con attach, ¿no? El base offset. Por ahí anda. Casi latinas, el segundo que habló. Es base constraint. ¿Ok? Base constraint es el parámetro que restringe a una pared en su nivel inferior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que estoy iniciando base constraint nivel 0. ¿Qué pasa si yo inicio nivel 0? Me voy a meter dentro del building path, porque el building path está 1 metro arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que mi pared inicie exactamente a ras con el building path? ¿Quién me dice? Por ahí alguien dio la respuesta. Es con el base offset. Exactamente. ¿Qué valor le debería dar al base offset? Más 1. Es correcto, más 1. Yo coloco aquí más 1. Le puedo decir que trabaje enlazada al nivel 100 y la genero aquí. Esa pared actualmente está naciendo totalmente a ras de mi plataforma. No importa que la hice así toda virada, eso no es problema. Pero noten que les hice una observación en la pregunta. Responda en mayúscula. Y si ustedes responden, a pesar de que escriben ahí base constraint, que es una respuesta correcta, pero por el afán de querer responder y de no leer, se nos pasa por alto. Entonces, normalmente los encabezados dicen una instrucción, procuren leerla. Ahora, ¿cuál es la parte más jodida de un examen de certificación? Por lo menos aquí ustedes lo van a hacer en español, pero los exámenes de certificación profesional son en inglés. Así que, si malentendieron en español, ahora imagínense en inglés. La gramática es muy diferente, así que tienen que por lo menos entrenar un poco el hecho de usar la interfaz en inglés. Eso ayuda muchísimo, muchísimo, créanme. Ok, vamos a continuar entonces aquí con el tema de paredes. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que podíamos hacer
una edificación, en este caso una pared, voy a volver a hacer aquí, wall, esta vez voy a elegir rectángulo, siempre con la misma configuración, y voy a hacer algo como este. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay dos formas de modelar los acabados en una pared? Alguien me dice cuáles son esas dos formas de poder hacer los acabados en una pared. Eso es vital para el desarrollo de un proyecto y nos genera, no se imaginan la cantidad de problemas del hecho de no haberlas definido de una manera o de otra desde el inicio. ¿Alguien que me pueda responder de qué manera podríamos hacer los acabados en un proyecto? ¿De qué dos formas principalmente? Recuerdo que habías dicho que uno podía ser integrado en el momento de hacer la pared y el segundo es modelarlo por separado, para tener, digamos, por separado todo lo que es el cálculo de repello, fino, lo que sea que tenga como acabado. Pues, Exactamente. Las paredes son una familia que tiene muchísimos parámetros y funcionan a partir de capas. Puedo tener mi capa central, que es mi núcleo, mi capa exterior, que puede ser, por ejemplo, repello más pintura para exteriores, y mi capa interior, que puede ser azulejos. Entonces, si esto aquí del centro, vamos a decir aquí, y aquí es donde está la parte complicada y el por qué yo les decía que prefiero en lo personal modelar los acabados por separado, porque así me permite hacer el núcleo que vendría siendo mi bloque, un ejemplo, mi material principal. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, yo no lo quiero hacer porque me complico a lo mejor yo haciéndolas, modelándolas dos veces, por así decirlo, yo quiero que salga de una vez? Entonces, fíjate que esta pared es un solo tramo. Si esto de aquí es un baño, vamos a decir que todo este rectángulo contiene azulejos, yo podría modelarlo de la siguiente manera. Voy a darle wall arquitectónica, pero voy a seleccionar una familia que se llama cerámica y las voy a modelar de esta manera. Yo voy a usar el comando align para poder restringirlas a la posición correcta. Esta es la manera que yo recomiendo, que no significa que sea la más fácil. Ahí. ¿Qué pasa? Que esto no solamente me va a permitir una cuantificación más limpia, sino que me va a permitir controlar la altura independiente de cada tramo del acabado sin complicar la cuantificación. Porque cuando nosotros alteramos la capa de un material, de una pared, nosotros podemos crearla por capas y crear precisamente esta capa de azulejos como una nueva capa de mi pared. Pero al alterarles la altura y romper, la cuantificación se daña. O tiende a dar errores. Yo por eso no prefiero no hacerla de esa manera. Sin embargo, está la opción, en caso tal de que ustedes no quisieran hacerlo de esta manera y tengan mucho orden y mucho cuidado de hacerlo, tendrían que hacer lo siguiente: agarran esta pared, se van al nivel 0 y la separan. Aquí le voy a dar split. Justo aquí, fíjense, hice una separación, o sea que ya esto es una pared y esta es otra. Entonces, esto tengo que convertirla en una familia que tenga pintura interior de un lado y azulejo del otro. En cambio, este tramo de acá tendría pintura exterior de un lado y pintura interior del otro. Entonces, en una edificación como esta, puedo llegar a tener hasta 100 tipos distintos de paredes. Esa es una de las razones por las que yo opto por modelar mi núcleo basado en el material principal y luego revestirlo con el material. Así puedo revestir con pintura o revisto con azulejos o con cerámica o con pétreo o con lo que sea. Sí entendieron la diferencia entre, perdón, no quise usar la palabra entendieron, sí se me dio a explicar cuál es la diferencia entonces entre el por qué la hago de una manera y el por qué la hago de la otra. Por otro lado, cuando yo hago tablas de cuantificación, no vamos a entrar todavía a ese tema, pero cuando veamos tablas de cuantificación se van a dar cuenta que cuantificar paredes con capas es mucho más complicado que cuantificar paredes que están modeladas de forma independiente. Y quizás a partir de ahí es donde está mi solución, por así decirlo, el por qué de yo lo hago de esa manera. ¿Preguntas hasta ahí con respecto a eso del por qué modelarlo, chicos? Avísenme, por favor. Y si quieren hacer algún comentario o una pregunta, háganla. Ahorita estamos para conversar aquí al aire y en vivo. Hablando un poco o adelantándome. El siguiente tema, si bien yo les mostré el archivo, en la siguiente clase en vivo, hablaremos del tema de acero de refuerzo.
Por eso es que mostré este archivo. Hoy no vamos a hablar nada de acero de refuerzo. Tampoco vamos a hablar de elementos de concreto. Para elementos de concreto tienen que ver el video, que está importante, muchachos, por favor, para la siguiente sesión, verse el video de elementos de concreto. Quizás voy a mostrar esto rapidito. Cuando ustedes modelan un proyecto, a lo mejor tienden a hacer esto, y esto es un error. Voy a borrar estas paredes. O no, las voy a dejar ahí temporalmente. Y esto es un error común. Voy a hacer el ensayo rápido. Y me voy a adelantar quizás unos temas. Normalmente hacen su topografía, bonito, todo excelente, y modelan aquí mismo paredes, aquí mismo meten columnas, incluso hasta le meten la parte de tuberías y todo el cuento ahí. Eso es un grave error. No un error como tal en el sentido de geometría, porque la geometría está perfecta y está bien hecha. Es un error a nivel de coordinación y metodología como tal. Se tiene que modelar el emplazamiento por aparte, la arquitectura por separado y la estructura por separado. Entonces, casualmente voy a hacer esto. Miren, aquí tengo mi edificación. Ahorita me da igual, voy a borrarla. El proceso correcto es este. Yo hice mi emplazamiento, ahí ya está, con la nivelación, con mis calles, con mi acera, todo, ya lo tengo, mis arbolitos y todo el cuento. Ahora voy a abrir un archivo nuevo, donde voy a tener aquí mi edificación a nivel de arquitectura. Entonces, y solamente voy a hacer esto, miren, arquitectura, Word, para que noten la complejidad con la que se trabaja una metodología correcta. Aquí yo emplazo al nivel 0. Si modelo dentro del archivo de emplazamiento, tengo que modelar en el nivel 0 con un desfase de 1 metro. Y desde ahí ya tenemos un problema. Aquí no. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a modelar aquí nuestra edificación. Igual voy a hacer solamente algo muy conceptual con paredes exteriores de bloque. Ahí está. Y voy a hacer esto. A ver, lo puse aquí. Tengo aquí y tengo aquí. Esta va a ser mi edificación. No importa que tenga una plataforma de nivelada gigante, simplemente para hacer en efecto el ejemplo. Ahora fíjense, esto es importantísimo. Hice la arquitectura primero. Normalmente eso es lo que pasa en los proyectos. Se hace la arquitectura primero. Entonces, y me voy a ir a esta elevación. Voy a enlazar todas mis paredes al nivel 100. Y luego voy a copiarlas, control C, y le voy a decir que se peguen alineadas al nivel 100. Ahí está. Esas son paredes arquitectónicas, prácticamente una sobre otra. Y lo que voy a asegurar es que las que están en la parte superior estén amarradas al nivel que les sucede. Nivel 200, correcto, ahí está. Ahora voy a guardar este archivo, lo voy a poner temporalmente aquí en documentos, arquitectura, ejemplo, y le doy guardar. Aparte de eso, esto es lo que normalmente hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no tengo información de dónde están mis columnas, pero sé que en cada esquina va una columna. En cada esquina vamos a asumirlo por esto, por esto. Sin embargo, cuando se hace el dibujo, normalmente empiezan por un modelo de SketchUp o una planta CAD base y se plantean las columnas que posteriormente van a sufrir modificaciones en el proceso de diseño. Lo que voy a hacer yo aquí es colocar unos ejes, asumiendo los puntos de estructura principal únicamente. No me importa la numeración de ejes ahorita. O bueno, para hacer la clase más interesante le voy a poner los números. Aquí tengo una columna. Vamos a decir que mi siguiente columna va a estar justo en esta intersección y otra aquí. Que no significa que estructuralmente sea así. Dentro de mi curso de estructura, por cierto, tengo una de las sesiones donde explico cómo hacer el predimensionamiento de las columnas y de las vigas. Eso es importantísimo para saber por lo menos dónde voy a estar, tomando en cuenta el ancho tributario. Hay un breve paréntesis. Bueno, entonces ya sé que mis columnas van a ir en esas intersecciones de ejes, solamente en las esquinas. Entonces vamos a hacer los ejes en el otro sentido. Vamos a decir que Marvin está elaborando el archivo de arquitectura
y por allá José en Costa Rica está modelando la estructura. Esa es una forma de trabajo, que no precisamente significa trabajo colaborativo. Significa trabajo compartido. Es muy distinto al trabajo colaborativo. Ahí está. Ahora voy a guardar esto. Bueno, ya lo guardé. Ahora voy a abrir un archivo nuevo. Proyecto. Ahí está. Pero, ojo, voy a cerrar este archivo de arquitectura. Y ahora me voy acá a insertar, me voy a adelantar como 4 temas aquí. Pero es facilito el proceso. Y cuando vimos el tema de ejes, recuerdo que expliqué esto. Pero no importa, pongan atención que esto es interesante para que lo hagan desde ya. Lo vamos a insertar, vamos a vincular nuestro archivo que acabamos de realizar. Arquitectura ejemplo, y va a caer exactamente en la misma posición donde fue modelado originalmente. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es la estructura. Entonces, normalmente cometen el error de hacer esto, arquitectura, y volver a modelar los ejes. ¿Ok? No vamos a volver a modelar ni ejes ni niveles. De hecho, en estas elevaciones no tienen nada que ver con las de arquitectura. Estas elevaciones que estoy moviendo pertenecen a la estructura que voy a hacer. Entonces, aquí en esta elevación, fíjense que voy a borrar el nivel 200, pero ahí sigue existiendo el nivel del link. ¿Ok? Selecciono este, de hecho lo voy a estirar un poquito aquí. Ahí. Selecciono y borro. El nivel 0 no me va a permitir borrar aunque quiera. Lo que vamos a hacer es coordinarlo. Aparte, fíjense que aquí en el Project Browser no aparecen más niveles. O sea, ya los borré. Este nivel 200 que aparece aquí, lo que vamos a hacer es copiarlo y monitorearlo a partir del archivo existente de arquitectura. Primero voy a hacer el proceso o el ejemplo con los ejes, que es mucho más sencillo. Nos vamos aquí a colaborar, collaborate, vamos a seleccionar copiar y monitorear, y le voy a dar aquí donde dice seleccionar link. Muy sencillo. Toco, y luego elijo la herramienta copiar. Le doy copiar, y selecciono con el botón control los ejes que quiero ir copiando. Ahí está. Fíjense que cada vez que lo toco aparece un símbolo de monitoreo en cada uno. Tengan cuidado de no tocar 2 veces encima. Y le damos finalizar. ¿Qué pasa? Que ahora estos ejes ya pertenecen al proyecto, pero son una copia reflejada del archivo de estructura. Y si hago un movimiento en mi archivo de estructura, aquí me va a mandar una alerta y me va a decir, tu eje fue movido en estructura X cantidad de unidades. ¿Quieres aceptar el cambio? ¿Quieres rechazarlo? Eso lo vemos en la clase de coordinación. De momento solo explico la base. Ahora, ¿cómo apago? Porque ahora tengo dobles ejes, es muy molesto. Pero ahora tengo ejes que pertenecen al vínculo y ejes que pertenecen al proyecto de estructura. Ok, voy a apagar los ejes que pertenecen al link de arquitectura. ¿Cómo hago? Me voy al panel de control de visibilidad y fíjense que ahora aparece aquí algo que se llama Revit Link, porque ya tengo un link dentro de mi proyecto. Le voy a dar clic aquí donde dice configuración visual del link. Aquí hago o configuro visualmente las propiedades de los elementos de mi link. Actualmente dice según el archivo contenedor. ¿Qué significa eso? Un ejemplo, si yo me voy aquí a Model Category, todas estas categorías pertenecen al archivo contenedor o el host. ¿Cuál es el host y cuál es el contenedor? El contenedor en este caso sería el archivo de estructura. ¿Por qué? Porque contiene el link de la arquitectura. Entonces, si mi configuración está aquí a partir del archivo contenedor, lo que va a pasar es que si yo apago, por ejemplo, los grids acá, se van a apagar de ambos proyectos, del vínculo y de mi proyecto contenedor. Pero si quiero apagar solo los del archivo link, debo irme aquí a Revit Link y cambiar la configuración en lugar de por contenedor, darle aquí personalizado, custom. Ahora sí, decido qué apagar. Me voy a Annotation, por ejemplo, y cambio nuevamente a personalizado. Y me voy a la categoría que quiero apagar, grids, y los apago. Y le doy OK y nuevamente OK. Ahora sí, ya se apagaron los ejes del link y me quedé únicamente con los ejes de mi proyecto contenedor. Sé que a lo mejor fue un poquito complicado, pero cuando vean la repetición se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Eso que hice aplica únicamente para esta vista. ¿Qué significa? Que si mi edificio mide, imagínate, tiene 30 niveles de altura, tengo que hacerlo en cada nivel.
Pero para ahorrar tiempo, ¿te acuerdas, José Montero, que me consultaste lo de las plantillas visuales? Para eso existen las plantillas visuales, para que yo no tenga que hacer ese mismo cambio 30 veces. Simplemente creo una plantilla visual donde ya esa configuración está hecha y la asigno a las plantas. Hay una clase de documentación donde vamos a ver el tema de plantillas visuales. ¿Ok? Se dan cuenta que este curso en realidad tiene información muy avanzada. ¿Clasificada para ustedes? No. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo coordinados mis ejes. Fíjense que mis ejes están monitoreados y cada vez que lo toco aparece ese símbolo. Si yo lo muevo, me va a mandar esta alerta. Grid movido. Entonces, tengan mucho cuidado, pero por lo menos ya van a saber que hay un error y van a poder detectar. Voy a hacer lo mismo ahora en una elevación con los niveles. Voy a ver esta elevación. Miren, aquí ya tengo mis ejes de proyecto, pero aquí está el problema otra vez. Aparecen los ejes del link y los quiero apagar fácil. Me voy a control de visibilidad, Revit Link, cambio aquí a personalizado, me voy a la categoría, le doy personalizado también y lo apago, grids y listo. Ahora aquí tengo mi nivel. Aquí no puedo apagar los niveles porque no los voy a poder monitorear luego. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Me voy a Collaborate, Copy Monitor, Select Link, toco el link y le doy copiar. Pero antes de, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente los ejes estructurales están 10 centímetros por debajo del eje real. O puede ser que estén al mismo nivel. Si los dejan al mismo nivel, al momento de que ustedes modelen su estructura, tienen que saber que tienen que modelar por debajo. ¿Por qué? Porque hay un espacio del piso acabado. Entonces, normalmente mi losa termina y encima construyo el topping y el piso acabado, que puede variar entre 5, 7, 8, 10 centímetros, no sé. Por lo general, yo acostumbro a dejar 10 centímetros por si acaso, así me da chance de meter instalaciones sin romper las losas. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque hay una opción que Revit me permite al momento de copiar y monitorear que yo pueda colocar los ejes nuevos, los niveles nuevos, perdón, y que estén coordinados con los ejes originales con un desfase que puede ser 10 centímetros hacia abajo o hacia arriba. En este caso, los niveles 100 y 200 van a tener un desfase de 10 centímetros hacia abajo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces vamos a darle aquí opciones. Fíjense lo que voy a hacer, opciones. Vamos a configurar. Primero, me permite configurar la familia que voy a monitorear. Voy a monitorear niveles. Puedo monitorear niveles, ejes, columnas, paredes y pisos. O sea que no puedo monitorear ventanas, no puedo monitorear otro tipo de elementos. Techos, por ejemplo, no. Solamente esto que está aquí. Ahora, fíjense en las opciones que tengo. Primero el offset, le voy a decir que tenga menos 0.1. O sea, ahí teniendo un desfase, mis niveles monitoreados van a aparecer 10 centímetros hacia abajo. Ahora dice, reusar el nivel con el mismo nombre, sí, o sea que va a tener el mismo nombre que aparece ahí. Pero le puedo agregar un prefijo o un sufijo, por ejemplo, str, guión. Así, mis nuevos niveles se van a llamar exactamente igual, pero van a tener este sufijo. ¿Por qué? Porque si yo les dejo el mismo nombre, me va a confundir. Entonces le voy a agregar este sufijo y le voy a dar OK. Ahora voy a tocar la opción copiar y voy a tocar este nivel. Miren, ahí aparece el nuevo. Toco este. No es necesario que toquen el nivel 0. Le van a dar ahí finalizar. Y listo. Lo estiramos. Y ahí están. Fíjense ahora que exactamente entre el nivel 100 y el nivel 100 de estructura hay un desfase de 10 centímetros, pero fácilmente se puede distinguir cuál es el de arquitectura y cuál es el de estructura. Ahora, ¿qué pasa con el nivel 0? El nivel 0 sí va a tener un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar al nivel correspondiente, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, lo toco y le voy a hacer aquí un desfase de menos 0.1 manualmente, ¿ok? Y aparte de eso, le voy a poner aquí el nombre str-enter, el nivel que le, tal cual como lleva la misma nomenclatura. ¿Ok? Así puedo ver el nivel 0 de estructura y puedo ver el nivel de arquitectura también. Pero ¿qué voy a hacer? Yo necesito que estén coordinados. Para coordinar este nivel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos otra vez a Collaborate, pero esta vez vamos a hacer un monitoreo. Le voy a dar siempre aquí Copy Monitor, Select Link, toco el link, y esta vez voy a monitorear. Le voy a dar aquí Monitor. Es importante que lean aquí, dice, y seleccionar elemento a monitorear. Quiero monitorear este elemento.
Ahora dice aquí, seleccione el elemento correspondiente del cual va a ser monitoreado. Va a ser monitoreado del eje del nivel 0 de arquitectura. Y le doy ahí y finalizo. Ahora, este eje tiene el mismo nivel, perdón, me confundo. Este nivel tiene el mismo símbolo que los otros. Y si el nivel de arquitectura cambia, sube o baja, me va a mandar una alerta en mi modelo de estructura. Así es que se modela todo esto. O sea que no empecé a modelar, lo primero que hice fue una coordinación del proyecto existente. Ahora me voy a ir a la lista del nivel 0 y voy a colocar columnas. Me voy a ir a estructura, columnas, y voy a seleccionar una columna de concreto, la que me aparezca ahí primero. Voy a seleccionar columna estructural 30 por 30, vamos a hacerlo un poquito más grande. Le voy a dar editar tipo y duplicar, la voy a poner columna de, vamos a decir que 60 por, vamos a hablar de la base 60 y la altura 80. No solamente cambiar la nomenclatura, sería base 60, 0.60 y altura 80, 0.80. Que a veces cometen el error de que le cambian el nombre pero no cambian los parámetros. Ahora, las columnas y todos los elementos estructurales tienen vienen programados por default para ir hacia abajo. Entonces, si yo pongo esta columna aquí, no la voy a ver. ¿Por qué no la veo? Porque esa columna nace del nivel donde estoy en este momento, que es el 0, y se está yendo hacia abajo. Y como estoy en una vista arquitectónica, las vistas arquitectónicas normalmente ven hacia abajo, pero hasta el nivel 0 a ras. Entonces, lo que voy a hacer aquí es irme a vista, Plans View, me voy aquí a Structural Plans y selecciono los 3 niveles estructurales y le doy OK. Ahora sí me voy al nivel estructural, el nivel 0, y aquí sí veo la columna. Pero esta columna sigue yendo hacia abajo. Me voy a ir aquí a la vista 3D y noten que esa columna está yendo hacia abajo. No debe ser así. Entonces, al momento de modelarla, voy a hacerlo de nuevo. Voy a la estructura, columna. Fíjense que acá, en lugar de depth, esté en height. Y en conectado, conectamos al nivel superior, que sería el 100. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, voy a colocar esa columna justo en la intersección de los ejes. Noten que ahora se ve en verde. ¿Por qué se ve en verde? Porque ahora sí, esa columna va hacia arriba y lo que estoy viendo es la sección transversal de la columna que está configurado el material para que se vea verde. ¿Cómo configuro para que se vea verde? Vamos a eso. Probablemente algunas de estas columnas no vayan, no importa. Probablemente a lo mejor algunas de estas no. Ahorita solo lo estoy haciendo por efectos de explicar la clase. Una propiedad que tienen las columnas es que reconocen los ejes. Las intersecciones de ejes las reconocen automáticamente. Entonces, yo toco esta columna, esa configuración de color está en el material. ¿Cómo veo el material de una columna? Lo veo directamente en la paleta de propiedades, o sea que es una propiedad de instancia. Todas las que veo acá son de instancia, o sea que esta puede ser de concreto de 3000 PSI y esta puede ser de concreto de 4000 y siguen siendo la misma familia, pero con materiales distintos. Entonces, aquí en Structural Material, selecciono y recuerdan esto, que es lo mismo de paredes y lo mismo de piso. Todos los materiales tienen propiedades de vista en modo shading, que lo veo en el modo sombreado. Propiedades de superficie, cuando veo la superficie que no se está cortando. Y la configuración de corte, aquí está en verde, pero yo le puedo poner ejemplo gris, y que en lugar de ser sólido, que sea en líneas diagonales, por ejemplo, con separaciones de X cantidad de milímetros. Vamos a ver, vamos a seleccionar a 1 milímetro de separación. Ahí está, ahí veo mis columnas. Yo las puse verde con el objetivo de que al momento de que estoy modelando, fácilmente pueda reconocer una columna, pero al momento de imprimir el plano, yo le pongo otra configuración. Listo. Estoy en la planta estructural, recuerden la configuración que hice de los ejes, solamente la hice en arquitectura, en mis plantas estructurales no la hice. ¿Ok? En la clase del siguiente tema, a lo mejor recapitulo un poquito más acerca de esto. Voy a apagar mis ejes en mi planta estructural. Voy a traer panel de control, Revit Link, actualmente está a partir del host, cambia a custom. Y luego de que puse custom acá, le voy a la categoría correspondiente. Los ejes pertenecen a la categoría anotativa porque son elementos 2D. Custom,
y le doy crits y los apago. Pero estoy apagando los ejes del link. ¿Ok? Voy a la vista 3D y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todas las columnas o todo lo que tengo en la escena y le aplico un filtro. Solamente quiero columnas. Le doy OK, le doy Control C y vamos a hacer un truco. Vamos aquí a Modify, Paste y los voy a pegar alineados al nivel 200. ¿Por qué no al 100? Esto es importante. Si yo le doy al 100, las columnas y los elementos estructurales por defecto van hacia abajo. O sea que si yo selecciono 100, van a caer encima. ¿Se dieron cuenta? Ahí me está marcando. Según esto, hay elementos o instancias idénticas en el mismo lugar. Esto podrá resultar en un conteo, en un error de conteo o doble conteo en las tablas de cuantificación. Le voy a dar Control Z y otra vez me voy a Modify. Como ya están copiados, simplemente le voy a decir que peguen el nivel 200. Y listo. Ahí ya tengo mis columnas alineadas en el nivel 200. Fíjense aquí, a ver si tenemos un error en los base offset o top offset. Listo. ¿Qué pasa? Acuérdense que las columnas, estamos trabajando ahorita con respecto a los ejes estructurales. Los ejes estructurales están 10 centímetros abajo. Entonces, las columnas del nivel acá, del nivel 100, tienen que terminar 10 centímetros por encima. Bueno, eso depende, punto 1, 10 centímetros por encima. Eso depende del diseño, por supuesto. Ahora voy a guardar la estructura. Si yo apago el link, ojo, vamos al link, lo apago. Aquí me quedan solamente mis columnas. Esto es lo que hace un desarrollador estructural. Desarrolla basado en lo que estuvo en la arquitectura. Entonces, a lo mejor me preguntan ahí que cuál de las disciplinas es más importante. No se trata de cuál es más importante. Se trata de cuál me toca modelar primero. Por lo general se modela primero la arquitectura. Voy a guardar esto como estructura ejemplo. Listo, ahí se guardó. Ahora miren, aquí viene la parte interesante. Voy a cerrar y nos vamos a nuestro archivo de emplazamiento. Aquí dentro de emplazamiento vamos a vincular, cualquiera de los dos puede ser primero. Vamos a vincular primero la estructura, Revit Link, y voy a vincular aquí estructura. Dice origen, no importa ahorita. Le damos así tal cual como está, origen, y mi archivo va a aparecer ahí tirado por cualquier lado. Aquí está. Pero probablemente la ubicación real de este objeto esté aquí, y aparte de eso, tiene una elevación distinta. Entonces yo debo asignarle a este link la elevación correcta. Tengo dos formas de agregarle una elevación. Miren que aquí dice Edit Type, pero no me permite asignarle una elevación. Este es un tip. Yo lo selecciono, lo convierto en un grupo. Aquí donde dice agrupar, Create Group. Y le doy el nombre que sea. Igual después lo desagrupo. Ahora sí, fíjense que dice que está con respecto a nivel 100 menos 0.5. Yo lo voy a referenciar con respecto al nivel 0, ahí, y ahí me va a decir cuál es el problema del grupo, que el grupo está seleccionando el centro de gravedad, así que no me va a funcionar. Vamos a tener que hacerlo del otro método, entonces. No importa que esté agrupado. Vamos a una sección, aquí mismo en este mismo proyecto, por ejemplo, en el nivel 100 puede pasar, y aquí simplemente lo vamos a mover manualmente hacia arriba, n cantidad de unidades, hasta que esto emplace exactamente en el nivel correspondiente. Estos niveles que están aquí ya no los vamos a utilizar. Ahora los que valen son estos. Ahí está mi proyecto emplazado correctamente, a la altura que es y en la posición que es. Y fíjense que no he alterado el archivo estructural original. Ese sigue teniendo la ubicación donde se modeló originalmente. Ahora voy a hacer el mismo proceso con mi arquitectura. Insertar, vincular aquí, arquitectura ejemplo, y me va a aparecer ahí también por cualquier parte. Primero la vamos a posicionar en planta, eje contra eje. Noten, ahí precisamente puedo usar el comando align para, a partir del eje de estructura, localizar este con este y listo. Ahí tengo
mi arquitectura debidamente vinculada. Fíjense, ¿qué pasa? Que la altura no está correspondiendo. Igualito, selecciono la arquitectura, le doy mover, y luego la llevo exactamente a ras con el otro producto. Y listo. Y ahí tengo entonces debidamente coordinado mi proyecto. Ahora, obviamente, ahora, después de esto, toca abrir el archivo de arquitectura, vincular la estructura y receder las paredes lo que sea necesario para que no se estrellen por dentro de las columnas. Pero ese proceso y todo eso lo vamos a ver dentro de la clase que se llama links y coordenadas compartidas, donde precisamente vamos a tratar en lleno más el tema de las herramientas de colaboración para los ejes y niveles y el proceso de coordinación entre los modelos. Pero entonces nunca vuelvan a hacerlo que modelan todo dentro de un mismo link. Sí es más tardado, probablemente, es un poquito más complicado, sí, pero es muchísimo más disciplinado y ordenado a nivel de cuantificación, es mucho más sencillo también. Y hay otras cosas que nos aseguramos de no cometer errores, de que por accidente a lo mejor moví un eje, pero en este caso no voy a poder mover. Aquí en este proyecto, si me voy al nivel 0, no voy a poder mover ninguno de los ejes. Puedo decidir cuál eje apagar, por ejemplo. Aquí tengo seleccionado el archivo de arquitectura. Puedo decir, apaga solamente los ejes del archivo de arquitectura. ¿Cómo hago eso? Pero fíjense que ahí, bueno, este es del AutoCAD. Voy a apagar los elementos importados, ahí está. Y tengo los ejes. ¿Cómo digo que apague solamente los de estructura? Un ejemplo. Vamos a dejar solo los de arquitectura. Me voy al panel de control, Revit Link, y digo aquí, estructura, no quiero ver tus ejes. Entonces aquí le doy by host, personalizar, annotation, custom, y le doy grids. Apagamos grids de estructura y perfecto, me quedaron solo los de arquitectura. Ahora, si quiero documentar directamente en este proyecto, voy a tener que monitorear los ejes de arquitectura para poder mover los ejes, de lo contrario no lo voy a poder mover, pero eso ya lo voy a explicar en las clases de links coordenadas compartidas. El proceso posterior a este sería a cada vínculo insertarle su respectiva coordenada. Si cambio aquí ahora a True North, todo el proyecto rota con respecto a la cuota real, sin estar alterando y sin haberle asignado cuotas reales a mi proyecto base, que sería la estructura y la arquitectura. Están debidamente coordinados, monitoreados y posteriormente en cualquiera de los modelos donde yo coloque la coordenada va a salir exacta. Todavía, ahorita no me va a salir porque no la compartí, pero una vez compartido, todos mis proyectos quedan perfectos. Bueno, creo que aquí vamos a terminar esta clase de recapitulación. Les voy a mandar instrucciones al grupo de WhatsApp. Ya no nos va a dar tiempo, tengo un pequeño problemita ahorita en la garganta que no voy a poder continuar hablando mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a dar más instrucciones a través del grupo de WhatsApp y les voy a mandar por correo un examen test. Muy fácil, ese examen lo pueden resolver si acaso en 5 minutos cada uno, son 2. No importa si sacan 0, no importa si sacan 100, si sacan, como decía un profesor que tenía, si sacan 0, no se entristezcan, y si sacan 100, no se alegren, porque eso no significa nada con respecto a todo el material real que vamos a trabajar. Una pregunta, chicos, antes de que cierre la sesión. Ahí, obviamente, esta plataforma nivelada no tiene nada que ver con esto, solamente la usé de ejemplo, pero yo perfectamente puedo trabajar exactamente con la huella aquí. Así. Una vez que ya tengo posicionado mi proyecto, puedo ir haciendo las plataformas niveladas según el proyecto real. Y imagínense que ahora este proyecto sube de altura. ¿Qué pasa si tienen todo modelado? Tienen que empezar a cambiar los niveles, alturas de paredes, subir ventanas, subir muebles. Es un desastre total. Aquí no. Aquí simplemente van a subir el proyecto a la altura que ustedes consideren pertinente. Por ejemplo, si quiero subir 20 centímetros, aquí sí me va a servir lo del truco que les dije. Vamos a tocar aquí un momento, agrupar. Y actualmente no importa lo que tenga aquí. Si quiero subir 10 centímetros, simplemente me fijo en la altura de referencia. Vamos a decir que vamos a subir 50 centímetros. Entonces, si está en 4.5, lo pongo en 5. Ahí hice una subida de 50 centímetros. Ahora toco mis columnas, las agrupo también.
Le voy a poner aquí 5 metros. A ver, las columnas parece que me están quedando por debajo. 5.05. Ahí está. Listo. Y ahora mi plataforma nivelada simplemente puedo hacer un align y ya me quedó exactamente a la altura. Anteriormente hubiésemos tenido que empezar a mover desastrosamente todo el proyecto y en el camino perdería toda la documentación que yo tenga de mis plantas. Entonces, ahora ya saben esto, modelen todos sus archivos por separado. Aparte su arquitectura, aparte su estructura, aparte su emplazamiento. Normalmente yo acostumbro documentar dentro de emplazamiento, pero a veces no es tan recomendable. A veces tengo que crear un archivo nuevo donde vinculo mi emplazamiento y luego vuelvo a vincular arquitectura y estructura. Es decir, que no puedo por error mover ni borrar nada. Eso es lo recomendable. Y de hecho, hace poco estuve desarrollando un proyecto donde documentamos dentro del mismo proyecto y por accidente algunos me borraron pisos, me borraron materiales sin querer y ni cuenta se dieron, porque a lo mejor presionaron algo, luego le dieron control sobre otra cosa y le dieron borrar por accidente y ni cuenta se dieron que borraron una puerta o cualquier otro elemento. Entonces, por seguridad, normalmente lo correcto es modelar dentro de un archivo contenedor nuevo, que va a estar mi emplazamiento, mi arquitectura, mi estructura y todo lo que necesito. ¿Ok, chicos? Bueno, listo. Vamos a finalizar entonces la sesión acá. Ya a partir de la siguiente semana vamos normal en línea con el resto de clases y van a tener un tiempo prudente para que puedan hacer su examen, para que puedan repasar, recapitular y no se estresen por eso. ¿Ok? Preguntas antes de cerrar aquí la sesión, chicos. Avísenme a través del chat de Zoom o aquí en vivo si hay alguna duda. Parece que no. Bueno, chicos, muchas gracias. En nombre del equipo de SA Estudio, les agradezco cordialmente haber tenido la paciencia de haberme esperado. Tuve un problema bastante grave, de hecho, que todavía sigo, me faltan y posiblemente me tengan que hacer una segunda cirugía. Pero espero programarla dentro del tiempo suficiente para que no me vuelva a afectar con el curso, por lo menos. En nombre del equipo de SA Estudio le doy las gracias. Laura Gómez se ha estado poniendo en contacto con ustedes y le va a hacer llegar muchos materiales que van a estar a su disposición para que puedan recapitular los que no pudieron o que puedan estar al día los que no pudieron tampoco. Así que será hasta la siguiente sesión, el próximo jueves nos vemos. Muchas gracias, chicos, tengan un excelente fin de semana, nos vemos. Buenas noches a todos. Un breve paréntesis para los que están aquí. Estamos necesitando 4 desarrolladores para un proyecto que se está haciendo en AutoCAD. Solamente aplican si tienen experiencia real en desarrollo de planos y tienen el tiempo disponible. ¿Ok? No importa si son independientes o si son freelance, etcétera, no importa. Les voy a compartir un formulario en el grupo para que se registren los que quieran aplicar a esta plaza laboral o a estas plazas laborales. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Ahora sí, buenas noches. Será hasta la próxima.